Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Dios Padre, Señor, te damos las gracias, Dios mío, por estar aquí delante de tu presencia, Señor, delante del trono de la gracia, Dios mío, Señor, buscando tu rostro, Señor, queriendo recibir de ti, queriendo agradarte, queriendo recibir perdón de ti, Señor. Dios mío, venimos delante de tu luz, Señor, a exponernos, Padre Santo, Señor, que seas tú escudriñando nuestros corazones, Padre. Padre, sé tú, Señor, enderezando nuestros caminos, Dios mío, Señor. Padre, como tu palabra dice, Señor, seas tú haciendo caminos en el desierto, Padre Santo, Señor. Padre, seas tú haciendo una nueva obra en cada uno de nosotros, Dios mío, Señor. Endereza, Padre Santo, todo lo torcido, Dios mío. Haz un nuevo corazón, Dios mío, en nuestro ser. Padre, queremos recibir de ti, queremos ser llenos de ti, Padre, queremos saciar esta hambre, esta sed que tenemos de ser justificados en Cristo Jesús, Dios mío. Bendícenos, Padre. Derrama toda bendición, Señor. Toda unción, Padre. Todo don para tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, tu Hijo, te pedimos estas cosas. Amén y amén. Amén. Entonces dice la palabra ahí de que servimos a un Dios, ¿verdad? A un Dios vivo, Dios vivo. El incrédulo, el que no es creyente, cuando oye la palabra de Dios, cuando oye el testimonio de alguien, cuando oye una predicación de la palabra de Dios, el incrédulo inmediatamente le viene el pensamiento: pero tengo que abandonar el mundo, se me va a prohibir esto, se me va a prohibir aquello. Y comienza a echarle la culpa a todo el mundo de que por qué él o ella no cree en el Evangelio. Comienza a culpar a todo el mundo. ¿Por qué? Para no tener que enfrentar a Dios. Y esa es la síntesis de la historia del mundo. El mundo, el incrédulo, el abandonar la vida pecaminosa es su mayor problema. Esa persona va a tratar de excusarse, va a tratar de justificarse, pero al final la esencia es que no quiere dejar el pecado. Y va a decir: esta es la culpa de esta persona, esta es la culpa de esta otra persona, de la iglesia, de los hermanos, de todo el mundo. Porque quiere justificarse a sí mismo para seguir en su pecado. Quiere convencer a los demás, quiere convencerse a sí mismo de que no es su culpa, que él no crea, que ella no crea. Pero la verdad es que no quiere abandonar su vida de pecado. Y cuando esta persona comienza a poner en la balanza los beneficios que trae seguir a Cristo en sus ojos, porque nunca ha experimentado a Cristo Jesús, pero lo que él o ella considera que es el beneficio que Cristo Jesús le puede dar, contra el placer del pecado, contra esa sensación que le da el pecado, cualquiera sea su pecado, dice: no vale la pena, yo voy a seguir en mi vida pecaminosa. Porque esa persona pesa eso. Pero como nunca ha experimentado la bendición de Dios, piensa que se trata de seguir una cosa de rigor, una vida de rigor donde todo el mundo me prohíbe, contra el placer del pecado. El estar siempre riéndose acerca de su pecado, siempre
en el placer, en la inmundicia. Dice, no vale la pena, desde su perspectiva. Porque así es como él o ella ve el mundo. Pero obviamente esta persona nunca ha conocido a Dios, nunca ha experimentado lo que es caminar al lado de Dios. Nunca ha experimentado lo que es la relación padre-hijo, padre-hija con Dios. Nunca lo ha experimentado, porque no tiene el Espíritu de Dios. Y eso es lo que dice Gálatas 4, del 4 al 7. Veamos lo que dice. Gálatas 4, del 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos nosotros la adopción de hijos. Ese término importante, adopción. La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces mire que el incrédulo nunca ha tenido una relación de padre-hijo, padre-hija con Dios. Nunca ha experimentado eso. Aquellos que hemos tenido un padre, sabemos lo importante que es esa relación. Nadie nos puede decir cómo se experimenta eso porque nosotros lo hemos vivido. Hemos sentido ese calor, ese amor, esa preocupación. Pero aquí la palabra dice algo bien importante. Dice de que cuando el tiempo se cumple, Dios manda a Cristo Jesús y dice, para que recibiese a los que estamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mire ese término importante, adopción. Dios nos adopta como sus hijos. Nos toma como sus hijos. Y esa transición de incrédulo a hijo tiene un caminar, tiene una experiencia. Uno no conoce todo lo que es un padre en un día, sino que es algo que se va viviendo al caminar. Y uno empieza a sentir ese calor. Entonces Dios nos adopta como sus hijos. Y dice, ¿y por cuánto sois hijos, usted y yo? Si tenemos a Cristo Jesús, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de Dios, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces en nosotros, en el Hijo, la hija de Dios, la palabra es clara ahí, está diciendo de que no todos son hijos de Dios, no todas son hijas de Dios, sino que aquellos que reciben a Cristo Jesús, Juan 1:12, Dios manda el Espíritu de su Hijo y comenzamos a tener esa relación padre-hijo, padre-hija, donde comenzamos a conocer a Dios como nuestro Padre. Eso es importante. No todo el mundo sabe lo que es tener un padre. Y Dios nos dice aquí, ustedes son mis hijos. Y hay una relación ahora padre-hijo, padre-hija, donde Dios nos ama y nosotros le amamos a Él. Y estamos caminando en esa relación. Así que ya no eres esclavo, ya no podemos sentirnos menospreciados, sino que somos hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces el incrédulo no conoce esa relación. Él sabe que esa tierra no vino aquí de casualidad. ¿De dónde apareció todo esto? Si hay un creador. Pero esa persona no conoce a ese creador como su hijo, como su padre, perdón. No lo conoce. Y es imposible para él, para ella, poder sentir, experimentar esto porque no tiene el Espíritu de Dios morando en él, en ella. No tiene el Espíritu de Dios, por lo tanto no lo puede sentir. Uno puede hablarle a una persona lo que es tener un padre.
Y esa persona va a tratar, en su lógica, a tratar de hacer sentido de lo que uno le está diciendo. Pero siempre es ajeno a aquello. Puede entenderlo, puede visualizarlo, pero nunca lo ha experimentado en su corazón. Y hay una gran diferencia en eso. Entonces nos dice aquí la palabra en 2 de Corintios 1, de que Dios, primeramente, es Padre de misericordias. Padre de misericordia. Lo primero que Dios nos está diciendo es que, mire, lo he tomado a usted como mi hijo, como mi hija. Usted ahora es mi hijo, mi hija. Yo me preocupo por usted. Dice ahí, es Padre de misericordia. Dios tiene muchos atributos. Dios es poderoso, omnipotente, omnisciente y todos los atributos que tiene Dios. Pero Dios nos está diciendo en esta tarde que Él es nuestro Padre de misericordias. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es el sentimiento de compadecerse por lo que una persona está pasando, y ese sentimiento lleva a esa persona a ayudar o a perdonar a la persona que está pasando tribulación. Entonces Dios está diciendo de que cuando uno está pasando por una tribulación, Él se siente en su corazón el sufrimiento que uno está pasando, y eso lo lleva a Él a actuar. Entonces Dios dice, mire, yo me compadezco de usted. Yo estoy preocupado por lo que le está pasando a usted. Dios no es un humano, Dios no es, incluso nuestros padres terrenales pueden llegar hasta cierto punto. Por su vida de pecado, por su impotencia, por su pobreza, por muchas cosas, pueden llegar hasta cierto punto. Pero Dios está diciendo, mire, cuando a usted le pasa algo, yo me siento. Cuando a usted le pasa algo, me duele a mí. Y voy a hacer algo por usted. Dios está diciendo, yo soy el Padre de misericordias. Dios se compadece de las aflicciones que cada uno de nosotros pasamos. Veamos qué dice Mateo 20, del 29 al 34. Dice, al salir ellos de Jericó, Jesucristo y sus discípulos, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Mire que Jesucristo se encuentra con estos ciegos y hay un sentimiento de compadecerse de ellos. No es lo mismo ir a un doctor y que le diga, mira, aquí está esta pastilla, tómesela y vea qué le pasa. Yo no sé si lo va a curar y de la verdad es que no me interesa. Ese es el médico. Pero dice aquí la palabra, Jesucristo se compadeció de estas personas, sintió lo que estas personas estaban pasando. Toda el dolor, la tristeza que esta ceguera había puesto en sus vidas. Dice la palabra que Cristo se compadeció de ellos. No es lo mismo decir, mira, aquí están $5 y ahí ve usted qué hace. A sentir un dolor por esas personas. A sentir
el compadecerse verdaderamente de lo que le está pasando a esa persona. Dice que tocó su vista y recibieron sus ojos y recibieron la vista. Cristo Jesús estaba preocupado de ellos. Y eso es lo que Dios siente por nosotros. Hay una preocupación, hay un sentir por lo que nos está ocurriendo. Por eso dice, Él es el Padre de misericordias. Miren lo que dice Marcos 1, versículos del 40 al 45. Vino a él, a Jesús, un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas nada a nadie, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares desiertos y venían a él de todas partes. Este era un hombre leproso. La lepra es una llaga que no duele, pero que va comiendo y va matando la piel. Se le cae por pedazos la piel a uno. Se le comienzan a caer partes. Se le cae la nariz, se le cae partes de todo el cuerpo. La lepra es algo que destruye al hombre de todas maneras, física, emocional y espiritualmente. La lepra es algo que es una tortura. Es una cosa increíble. Es la palabra que se acercó este hombre a Jesucristo. Le dijo a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Dice la palabra que Jesús fue movido a misericordia. Vio a este hombre y dijo, ¿cuánto sufrimiento tiene este hombre? Me duele lo que le está pasando. Sé que lo toca y es sanado. El punto aquí es de que Jesucristo no lo sanó como diciendo, ay, lo voy a sanar solo para que me deje de molestar. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que Jesucristo fue movido a misericordia. Me duele lo que le está pasando a este hombre. Lo siento en mi ser. Me quebranta lo que le está pasando a este hombre. Y ese es el pesar de Dios por nosotros. Dios es el Padre de misericordias. Dios siente la aflicción de cada uno de nosotros. Lo que sea que estemos atravesando, mire, hay cosas que nuestros hermanos en Cristo Jesús no nos pueden entender. Hay cosas que ni nuestro esposo ni nuestra esposa pueden entenderlo. Nuestros familiares no pueden entender lo que nos está pasando. Para ellos no es importante. Pero para Dios es importante. Dios sabe el pesar de cada uno. Hay cosas que a uno no le preocupan, pero para otra persona es un gran pesar. Y Dios sabe que a mí no me preocupa, pero sabe que aquella persona tiene un gran pesar, aquel hijo suyo tiene un gran pesar por eso. Y dice la palabra ahí que Dios es movido a misericordia, es el Padre de misericordias. Hermano, hermana, la iglesia no nos va a entender algunas veces. Nuestros hermanos en Cristo Jesús no nos van a entender.
pero Dios sí. Y es por eso que tenemos que venir al Padre de misericordias. Veamos qué dice Hebreos 4, versículos del 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La sabiduría y la omnisciencia de Dios es tan enorme que Dios mandó a su Hijo en carne. Y dice la palabra aquí que Jesucristo experimentó todo lo que nosotros experimentamos, todo. Jesucristo puede entender la relación padre e hijo, puede entender la relación madre e hija, esposo e esposa, desde un punto de vista humano, lo que siente el corazón de la persona. No hay nada que Jesucristo no pueda entender que no haya pasado en carne propia. Y por lo tanto, Él sabe cada una de nuestras preocupaciones. No hay nada que usted le pueda decir a Dios, tú no me vas a entender cómo me siento. Porque Jesucristo dice la palabra ahí que fue tentado en todo. Pasó todas nuestras emociones, pero sin pecado. Y por lo tanto dice la palabra ahí, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Dios mío, estoy pasando por esto, cualquiera sea mi necesidad. Dice la palabra ahí de que debemos de venir a Él para alcanzar esa misericordia, para que Dios pueda sentir lo que estamos pasando. Él se compadece de todos nosotros. Tal vez las otras personas no van a entender, pero Dios sí va a entender. Amén. Entonces, primeramente dice ahí la palabra de que Él es nuestro Padre de misericordia y está invocando ese atributo de Padre, hablando de ese vínculo de amor que un padre tiene por un hijo, por una hija. Vea que la palabra es exacta. Y Dios quiere que sepamos de que Él es un padre para nosotros. Pero después dice, y Dios, Padre de toda consolación, dice, de misericordias, y Dios de toda consolación. Vea que ahí no dice un Padre de consolación, sino que dice un Dios de toda consolación. Hermano, hermana, las pruebas que cada uno de nosotros pasamos traen dolor, traen tristeza, traen ansiedad. Cada uno de nosotros pasa por diferentes pruebas. Todos hemos experimentado la tristeza, la ansiedad, el dolor de las tribulaciones que hemos pasado. Todos nosotros hemos, bueno, no sé si todos, ¿verdad? Pero hemos experimentado perder un ser querido. Hemos experimentado perder un ser querido, lo que es el divorcio, la enfermedad, quedarse sin trabajo,
Y todo esto causa un dolor, causa una tristeza en nosotros. Algo que llevamos en el corazón. Y el mundo ofrece su propia medicina, su propia panacea. El mundo ha creado la psicología, la psiquiatría, la medicina. El mundo tiene consejeros, trabajadores sociales. Dice, mire, usted no necesita de Dios. Aquí le vamos a solucionar su problema. Y eso es lo que el mundo ofrece, y hasta cierto punto ayuda de una manera superficial en ciertas cosas. De una manera superficial en ciertas cosas. Pero realmente no puede sanar el dolor de un corazón herido. No hay medicina en el mundo que pueda sanar eso. No hay palabras humanas de un psicólogo que provengan del corazón de un hombre que puedan llevarse aquel dolor, aquella tristeza, aquella ansiedad. No hay nada que el hombre pueda hacer. A veces uno está pasando por un dolor y le dice, mire, tómese esta Valium y duérmase. Y eso es lo que la psiquiatría le dice. Psiquiatría es la ciencia de dar fármacos para cosas emocionales. Dice, mira, aquí tomas estas 7 pastillas y ande como que es zombie todo el día. Y esa es la manera como el hombre soluciona este problema. Pero la verdad es que no puede llegar a lo profundo del alma y sanar ese corazón. Creo que todos hemos oído o experimentado algunos lo que es perder a un hijo, a una hija. Y yo oía el caso de una mujer que había perdido una hija, me parece que era, y había perdido las ganas de vivir. Había perdido las ganas de vivir, no le interesaba el trabajo, no le interesaba su esposo, no le interesaba nada, lo que ella quería era morirse realmente. No le expresaba de esa manera, pero eso era lo que ella quería. No le importaba más la vida. Porque eso es lo que causa la muerte. Hay personas que se sienten así cuando muere el papá o cuando muere la mamá. No es lo mismo que muera un padre que muera un hijo. Pero muchas personas sienten lo mismo. Y andan con ese dolor por tiempo. Esta señora aparentemente tenía más de 5 años en eso. Que no podía superar ese dolor. Ese dolor estaba ahí todos los días. Y no importa, no hay nada que el mundo pueda ofrecer para quitar ese dolor. No hay pastilla que exista que pueda quitar ese dolor. No hay palabra de un psicólogo que pueda quitar ese dolor. Personas que han atravesado un divorcio. Un divorcio es algo serio, algo fuerte. El divorcio afecta no solamente a la pareja, a los cónyuges, sino que afecta a hijos. El divorcio lleva a un desmoronamiento, o puede llevar a un desmoronamiento de una persona. Hijos que comienzan a experimentar con drogas por el divorcio de sus padres. Depresiones porque no pueden aceptar, entender, sobrellevar aquello. Yo no estoy diciendo aquí que todo divorcio lleva a eso. Eso va a depender de cada persona.
pero puede llevarlo. Hermano, hermana, cuando uno pierde el trabajo, puede perder su casa, puede perder, hay que pagar el colegio, hay que pagar la manutención de los hijos. Aquí, gracias a Dios, hay una seguridad social que ayuda ahí más o menos a ir pasando la tormenta. Pero en nuestros países, una persona que pierde su trabajo puede perderlo todo, incluso su familia. Es algo duro. Y es duro levantarse de eso. Pero dice la palabra ahí que Él es el Dios de toda consolación. Hermano, hermana, cuando uno está pasando esas tribulaciones, vuelvo a repetir, los fármacos no son la solución. Ir a agarrar un vicio no es la solución. Estar hablando del problema no es la solución. La solución es venir al Dios de toda consolación. Hermano, hermana, la palabra está diciendo ahí es un Dios y está hablando acerca de un poder para consolar a sus hijos. Ese dolor que uno siente que no lo puede quitar nadie, el Señor lo puede quitar. Y creo que cada uno de nosotros somos prueba, testimonio de eso, ¿verdad? De que a pesar de las situaciones vamos adelante en el Señor. Sí duele, pero el Señor nos ha sostenido. Hermano, hermana, nosotros somos testimonio al mundo de que todo lo puede en Cristo Jesús. Es Dios la fuente de esa consolación. Hay un versículo que es la personificación de esto. Vamos a Salmos 30, versículos del 10 al 12. Salmo 30, versículos del 10 al 12. Dice la palabra: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Gloria sea al Señor. La palabra dice ahí: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Hermanos, hermanas, lo primero que tenemos que hacer es venir al Señor. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en una tribulación es venir a Dios. Dios mío, yo sé que tú eres quien me va a ayudar en todo esto. Dice ahí la palabra: Jehová, sé tú mi ayudador. Mire, uno le cuenta cosas a la esposa, al esposo, a los hijos, como para desahogarse. Pero ellos pueden hacer hasta cierto algo, y entre más rápido entendemos eso, mejor. A quien tenemos que venir es a Dios. Dile: Dios mío, estoy pasando por esta tribulación. Hermano, hermana, usted puede venir al pastor, pero el pastor no puede hacer nada por usted. El pastor no le va a servir para nada. Para nada. Hombre inútil. Usted viene y dice: Jehová, sé tú mi ayudador. Usted está tratando con el Dios de toda consolación. Y dice ahí la palabra: has cambiado mi lamento en baile. La palabra de Dios no está diciendo que no vamos a pasar por tribulación. La palabra de Dios no está diciendo que usted no va a experimentar enfermedad, no está diciendo que usted no va a pasar muerte, que usted no va a pasar tribulación, hambre, desnudez. La palabra de Dios nunca dice eso. Que la palabra de Dios dice: cuando usted esté ahí, Dios va a estar con usted. Hermano, hermana, los que hemos perdido un seres queridos, yo soy testimonio de eso. El Señor nos levanta. El Señor nos levanta y hemos entendido que la muerte es algo que tenemos que pasar.
que nadie, ninguno de nosotros está exento de la muerte. Y el Señor nos da esa fortaleza. Y uno dice, sí, murió, pero mi Redentor vive. Dice la palabra ahí que cambia ese lamento en baile. Ninguna medicina, ningún hombre, ninguna religión puede hacer eso. Solamente el Dios de toda consolación. Hermano, hermana, esto es algo increíble, increíble. Usted le dice esto al mundo y no lo puede entender, no lo puede creer, no tiene lógica. Hay algo que uno siente, que uno dice, sí, sentí ese dolor, pero tengo paz en el Señor. Y dice ahí, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Hermano, hermana, esas no son palabras vacías. Esas no son palabras vacías, esas no son habladuría y positivismo que la gente hace. Hay iglesias hoy en día que se encarga de estar hablando cosas de positivismo. No hay nada de malo en ser positivo. Pero aquí la palabra de Dios no está hablando de positivismo, está hablando de poder. Está hablando de transformar. Dios, no uno, transforma ese dolor que uno lleva y le da una paz, le da una alegría. Y uno puede volver a levantarse y a vivir. Hermano, hermana, hay gente que pasa esclavizada, atada al dolor. Y se revuelca en el suelo por su dolor. Y es natural. Eso es natural. Pero es sabiduría entender de que Dios nos puede levantar de eso. Y todo cristiano, todo hijo, hija de Dios tiene que saber eso. Es natural sentir dolor, es natural sentir un pesar. Pero todo lo puede en Cristo Jesús que me fortalece. Y el Señor me va a levantar. Y el Señor me va a ayudar. Y dice, por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Ese leproso, dice la palabra ahí, que Jesucristo le dijo, mira, no le digas esto a nadie. Esa es la palabra que fue y empezó a decirle a todo el mundo lo que Jesucristo había hecho por él. La gente nos pregunta, pero ¿y cómo hizo? Yo no hice nada. El Señor lo hizo. Hermano, hermana, hay que entender algo, nosotros no tenemos nada. No se trata de que nosotros somos fuertes, que nosotros podemos, se trata de que el Señor ha hecho en nosotros. El poder de Dios, el Espíritu Santo obrando en nosotros ha llevado esa tristeza. Y la gente tiene que saber esto, que el poder de Satanás está destruido. El poder de la muerte está destruido. Que en Cristo Jesús hay victoria. La gente, el mundo gasta billones de dólares tratando de solucionar los problemas emocionales de las personas. Billones en este país nada más. Billones. Supieran que solo tienen que venir a Cristo Jesús y clamar la sangre del Señor sobre sus vidas. Van a ser libres de todo su tormento. Amén. El Dios de toda consolación. Después dice la palabra ahí, para que podamos también nosotros, 2 Corintios 1, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces hemos hablado de eso. Es el Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice, como producto, que podamos nosotros, también nosotros, consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cómo? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
Todo creyente tiene que haber experimentado la consolación de Dios. Todo hijo o hija de Dios tiene que haber experimentado lo que es que Dios se lleve su lamento. Si Dios no se ha llevado nuestro lamento, hay algo que no está bien en nuestro caminar en Cristo Jesús. Y no estamos hablando de buscar algo, sino que estamos hablando de que Dios es real. Y uno tiene que tener una relación y un testimonio de que Dios ha actuado en nuestras vidas. Si no ha pasado esto, hermano, hermana, hay algo que no está bien en nuestro caminar. Es normal que cuando venimos a Cristo, que cuando comenzamos en Cristo, nosotros somos consolados por los demás. Porque venimos desbaratados, venimos destruidos del mundo. Venimos ahí todos remendados, caminando ahí a pasos. Y venimos al Padre de toda consolación a ser restaurados. Primeramente. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede consolar si no ha sido consolado. Esa es una ley espiritual. Nadie puede dar lo que no tiene. Y dice la palabra ahí de que somos consolados y después debemos de consolar a los demás. Vuelvo a repetir, es natural ser consolado cuando acabamos de venir a Cristo Jesús. Pero después de que hemos caminado un tiempo en Cristo Jesús, tiene que haber un cambio. Después de que hemos sido levantados por Dios, tiene que haber un cambio. Tenemos que pasar de ser consolados a consolar. Si no, hay algo que no está bien en nuestro caminar, hermano, hermana. Hermano, hermana, hay un espíritu en el mundo en estos tiempos de ser víctima. Todo el mundo tiene la culpa. Todo el mundo me ha hecho algo. Y yo soy la víctima de todo. Y ese es un espíritu de hoy en día. Que queremos echarle la culpa a todos los demás de lo que nos pasa. Nadie se toma la responsabilidad de decir, no, aquí fui yo y hay que hacer algo. Yo tengo que levantarme y tengo que hacer algo. Sino que hay un espíritu de ser víctima todo el tiempo. Y eso no puede ser en la iglesia de Cristo Jesús. Es la palabra de Cristo que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Hermano, hermana, cuando venimos a Cristo Jesús, natural, gloria a Dios, que vengamos ahí cojeando, que vengamos llorando, gloria a Dios. Así es. Pero cuando hemos experimentado la consolación de Dios, cuando hemos experimentado la restauración de Dios, somos una nueva creación. Y ahora tenemos que pasar de ser consolados a consolar. Eso no quiere decir de que experimentamos la muerte de alguien y ya no vamos a sufrir. No estoy hablando de eso. Quiero decir de que en circunstancias normales no puedo estar buscando siempre que me atiendan a mí. Y dice ahí, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es saber de que los demás están en tribulación. Los demás también pasan tribulación. La vida no es solo ¿quién me va a atender a mí? Y después dice, ¿cómo? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es decir a la persona, mire, yo no puedo quitarle su dolor, pero Dios puede. Él lo ha hecho en mí. Él me ha quitado mi dolor a mí. Él me restauró a mí. Yo soy testimonio de que Dios hace las cosas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entender algo. Nosotros no podemos restaurar a nadie, pero podemos traerlos a Cristo Jesús, ¿verdad?
Mire, vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor. Yo le decía a un muchacho esta semana, le decía, mira, estamos hablando acerca de estas cosas, y le digo, hace algo, probá a Dios. Decirle, Dios mío, si lo que este muchacho me está diciendo es cierto, pruébamelo. Y eso es lo primero que uno tiene que hacer, entender de que nosotros no somos nada, pero traerlos a Dios. Invoquemos el nombre del Señor, oremos y decirle, Señor, si tú eres real, háblame. Si tú eres real, revélate hoy a mí. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces lo primero es traer a la persona y decirle, yo no tengo la respuesta, pero Dios sí. Eso es lo primero. Y lo segundo, aquí estoy en lo que te puedo ayudar. Es disponernos. Hermano, hermana, dentro de nosotros tiene que haber una concientización. Uno debe de orarle a Dios y decirle, Dios mío, aquí estoy, utilízame. Quiero ser un instrumento en tus manos. Padre, yo sé que yo no puedo consolar a nadie, que yo no tengo nada. Pero Señor, ocúpame en lo que yo pueda hacer. Ayúdame a hacerlo. Ayúdame a estar ahí. Muchas veces las personas necesitan a alguien a quien los escuche. Necesitan un consejo. Necesitan que una persona esté ahí. Todos los que han pasado enfermedad, han pasado los problemas de la vida, saben de que es importante tener a alguien al lado. Especialmente en este país que no tenemos a nadie, ¿verdad? Que toda nuestra familia está en nuestros países. Pero es importante, y eso también es importante entender de que aquí la iglesia somos una familia. Somos una familia y estamos aquí los unos por los otros, ¿verdad? Pero no andar viendo la forma como me escondo. Que le digan ahí al hermano, ¿verdad? Y le voy a dar el número de mi hermano. No, aquí estoy yo. Y eso tiene que ser una decisión que cada uno de nosotros tiene que decirle a Dios, Dios mío, Señor, ocúpame a mí. Mándame a mí, Señor. ¿Cómo puedo servir yo? Dice para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Dice, ya vamos a terminar. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hoy día hay una falsa doctrina en el mundo que es atractiva, que seduce. Fíjate que usted viene a Cristo y ya se acabaron sus problemas. Usted ya va a dejar de sufrir. El Señor lo va a hacer millonario. El Señor va a sanar todas sus enfermedades. Y usted ya no tiene de qué preocuparse. Eso es falso. Es una mentira del diablo. Mira aquí la palabra es clara. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Está diciendo que, mire, aquí la vida no cambia en el sentido de que hay que ir a trabajar el día de mañana. Hay que levantarse a la hora que hay que levantarse y darle. Si usted se siente algo mal, mire, vaya ahí a la ducha, ponga agua helada y a ver cómo se va a sentir bien después de que sale de ahí. Y hay que comenzar el día, hay que empezarle a dar de comer a los hijos. Venir a Cristo Jesús no cambia eso. Es la palabra ahí de que abundan las aflicciones. ¿Quién de nosotros que ha estado en Cristo Jesús no ha pasado enfermedad? Ha pasado dolor, tristeza, falta de trabajo. Luchamos económicamente.
Pero todo lo podemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Está diciendo la palabra, mire, la vida no cambia, la vida es una batalla. Y seguramente a usted le va a pasar algo, hablando de que hay que trabajar, que hay un problema en el trabajo, que se quedó el carro, etcétera. Pero así abunda la consolación del Señor. Dice la palabra, así como el Señor nos da unas pruebas, con esas pruebas nos da también la salida. Uno viene donde el Señor le dice, Dios mío, estoy pasando esta tribulación. Dice la palabra que eres el Padre de toda misericordia. Padre de misericordia. Se siente y dice, te voy a ayudar. En el tiempo del Señor, de la manera del Señor. No es a la manera que nosotros queremos, esperamos. O sea, a veces dice, mire, usted tiene que pasar por aquí y yo voy a ir con usted. Ayer estaba en un cumpleaños y mi hijo tiene miedo a las piñatas. Uno se pone ahí con él, no Natanael, sino que Rubén, se pone ahí con él y le empieza a dar. Ya a medida va pasando el tiempo, él se va sintiendo bien y empieza a pegar también. Así le pasó al siguiente niño, sentía miedo, hay que estar a la par de él para que le pueda pegar. Y así somos nosotros, hermano, hermana. De la misma manera el Señor nos lleva de la mano. Vamos a pasar esta tribulación, la vamos a pasar juntos. Usted y yo vamos a caminar y vamos a sobrellevar esto. Esa es la palabra del Señor para nosotros. De la misma manera que abundan las aflicciones, así también abunda la consolación del Señor. La palabra de Dios nos da una promesa en la que podemos estar confiados, hermana, hermana. Ninguna religión le promete esto. Porque esto solo puede cumplir Dios, Cristo. Esto no es de religiones. Esto no es de positivismo. Este es un poder que viene de Dios. Cada uno de nosotros tiene que experimentarlo. Ahí lo que leíamos en Hebreos 4. Mire, cuando usted está pasando esto, venga al trono de la gracia. No hay aquí, al púlpito. Venga al trono de la gracia delante de Cristo Jesús. Para hallar misericordia para el oportuno socorro. Cada uno de nosotros tiene que experimentar eso. Conocer al Padre de misericordia y al Dios de toda consolación. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Yo quiero hacer un llamado para orar. Toda persona que esté pasando por una tribulación, vamos a invocar el nombre del Señor. Vamos a invocar el nombre del Señor. Cualquiera sea su tribulación.